Buenos días, mis amados hermanos. Qué gusto poder estar aquí de nuevo y poder llegar a sus hogares a través de la palabra de Dios, que es tan imprescindible para nuestras vidas, para el crecimiento espiritual y para que nuestra fe se robustezca y aún más en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo. Sin antes dejar de reconocer el arduo trabajo de nuestra hermana Elisa Adame, a pesar de las circunstancias de su enfermedad, de la enfermedad de su hijo que se debatió entre la vida y la muerte en un hospital. Ella estuvo ahí sábado tras sábado llevándole la enseñanza del Señor. A Dios le damos primeramente las gracias, la gloria y la honra, pero también ella merece honra. A Dios gracias por ella y deseamos que el Señor le bendiga mucho en este esfuerzo, sabiendo, como dice la palabra, que el trabajo en la obra de Dios no es en vano. Gracias, hermana Elisa, a nombre de el Departamento de Escuela Dominical. Y mis amados hermanos, ahora nos toca hablar de la carta del apóstol Pablo a los creyentes en Colosas, la carta a los colosenses, y es una carta muy importante y a la vez una carta muy doctrinal. Y vamos a estar hablando y vamos a ir al detalle. Le pido por favor que en estos días que vamos a estar hablando de los colosenses, ustedes tomen papel y lápiz y anote alguna de estas citas que vamos a estar dando y vamos a estar viendo, por supuesto, quién remite, quiénes son los destinatarios, por qué fue escrita esta carta o el objetivo de esta carta, por qué fue escrita, y usted así va a entender muchos de los escritos que hay aquí en la palabra de Dios, específicamente en esta carta. Por supuesto, Colosenses es uno de los escritos en la Biblia que muestra una muy y bien clara doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos allí a leer, porque recuerde siempre, nunca, nunca, nunca debe faltar en nuestras reuniones y en nuestras vidas la palabra de Dios, nunca. Vamos a leerla. Vamos a leer los versículos del 1 al 8 del capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 1 al 8. Aquí en estos versículos encierran muchas de las cosas que vamos a estar viendo en esta primera clase, y voy a estar generalmente hablando de los versículos 1 al 14 y quizás no me alcance el tiempo porque vamos a ir al detalle de por qué el apóstol Pablo tiene que defender esta doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leemos la palabra de Dios y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, te alabamos y te glorificamos por estar de nuevo en este lugar, tratando de sembrar la semilla de la palabra de Dios. Estamos pidiendo, Dios mío, terrenos, corazones fértiles para que ella pueda germinar. Sabemos
y lo confesamos, como lo dice tu palabra, la cual es verdad, es viva y es eficaz, que ella no retorna vacía. Allí en el lugar, en el hogar, en la mente, en el corazón que está llegando esta palabra, en el país, en el continente donde está llegando esta palabra, traiga bendición a nuestras vidas, porque yo también soy bendecido a través de ella. Sean bendecidos esos hogares, esos oyentes, en el nombre de Jesús, y declaro salvación para esas familias, para esas vidas, oh Dios mío, y proclamo tu bendición a favor de ellos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, como les dije, uno de los escritos que muestra una muy clara doctrina acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Autor. ¿Quién es el autor? Como ya lo está diciendo aquí, es el apóstol Pablo. Y esta carta es una carta que está escrita desde la prisión, junto a otras cartas, como ya se ha venido hablando nuestra hermana Elisa, la carta de Efesios, la carta de Filipenses, Colosenses y también Filemón. Estos son llamados escritos de la cautividad. Se dice que estas cartas fueron escritas durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Y vamos a corroborar esto porque es que no me gusta que hayan dudas al respecto. Allí en Hechos capítulo 28, para corroborar que son cartas escritas durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma. Hechos capítulo 28, versículo 16 dice, Hechos 28, 16 dice, cuando llegamos a Roma, recuerde aquel viaje que él sale en aquella embarcación que zozobró en el camino, pero Dios le guardó la vida porque ya había una promesa anterior, como mismo ha testificado de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas ante el César, es necesario que lo hagas en Roma. Entonces, en Hechos 28 dice, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Vamos a ver propósitos de Dios. Versículos 30 y 31 de Hechos 28. ¿Qué dicen los versículos 30 y 31 de Hechos 28? Dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Es decir, que allí donde estuvo Pablo estos 2 años en esta casa, aunque era custodiado por un soldado, se le permitían visitas, y allí se le aparece a alguien, un líder de la iglesia de Colosas, a llevarle informes de cómo iba la iglesia en Colosa. Colosa estaba, yo le voy a hablar de su posición geográfica, en la provincia del Asia, y allí pues era área en la cual Pablo evangelizaba en toda esta zona, y esta iglesia que surge aquí, vamos a ver quién supuestamente formó esta iglesia, va a visitar a Pablo a esta casa donde está preso, y le lleva informe. Vamos a ver qué informe le lleva de esta iglesia. Ahora bien, como les decía, la posición geográfica la ubicaba a Colosas. Recuerden que Colosenses es el gentilicio de los que vivían en Colosas. La ubicaba a unos 160 kilómetros de Éfeso, una ciudad importante de aquel entonces, en un valle cerca de un río llamado Lico y cerca de la Odisea, en la provincia romana de Asia. Y eso hoy actualmente se ubica en la actual Turquía. En la actual Turquía era esta zona de la cual estamos hablando. Ahora, ¿quién fue el fundador de esta iglesia en Colosas como tal? Recuerde que estamos hablando de una carta y vamos a ver detalles para poder entender mejor la palabra de Dios, para poder entender mejor la Biblia. No hay evidencia directa de quién fundara esta iglesia, pero algunos opinan que la iglesia nació del trabajo de Epafras. Epafras
fue el que fue a visitar al apóstol Pablo, aquella casa donde estaba preso, a llevar a los informes de esta iglesia. Y como lo dije anteriormente, vamos a ver estos informes que le lleva, que son muy buenos. Pero la carta es enviada por otra persona llamada Tíquico a los creyentes en Colosas. Tíquico también fue portador de la carta a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 21 de Efesios, habla de que él fue el portador, el que llevó la carta allá. Entonces, esta iglesia en Colosas se supone que nació del trabajo de este líder de Epafras. Capítulo 1, versículo 7 de Colosenses. Recuerde anotar y que vamos a ir a los detalles. Capítulo 1, versículo 7 de Colosenses dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Es decir, que Epafras estaba ministrándole, Epafras estaba como el pastor de la iglesia allá, y ya le dice, como ustedes han aprendido. Supuestamente ya llevaba tiempo en el liderazgo en esta iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque es que Pablo le está escribiendo a personas que no le conocen. Dice en el capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, por aquellos que no me conocen. Ahora nos preguntamos, ¿por qué esta carta? Esta carta, pues, es consecuencia, como les dije, de la visita de Epafras a la casa que estaba Pablo prisionero. Recuerde Hechos 28, 30 y 31. Epafras visita al apóstol Pablo, que está preso ahí en Roma, para informarle de la situación de la iglesia, porque Pablo se preocupaba por todo el área que él había evangelizado, y cada vez que surgía una iglesia él estaba atrás de esa preocupación y los consejos a los pastores y demás, como conocemos en otras cartas de él que le da, como a Timoteo y demás. Ahora bien, las noticias que Epafras le lleva a Pablo por lo general son noticias muy buenas, son noticias positivas. Pero recordemos algo, que cuando estas cosas marchan bien, tenemos que estar alerta, porque el enemigo va a tratar de tomar escena o carta en el asunto. Primero, ¿cuáles son estas noticias que le lleva Epafras? Cuando Pablo escribe la carta, él reconoce cosas positivas que la iglesia de Colosas tenía muy pendiente. Primero, de estas noticias y estas noticias muy positivas, había un notable progreso en la fe. Muy importante, había un notable progreso en la fe de los creyentes en Colosas. Capítulo 1, versículos 4 y 8. En el versículo 4, cuando redacta esta carta, las acciones de gracia, dice en el versículo 4 del capítulo 1, dice: habiendo oído, ¿de quién lo oyó? De Epafras, que llevó la información. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Dos cosas muy importantes, fe y amor. Por supuesto, si hay fe, debe haber frutos, y uno de esos frutos es el amor. Versículo 8 del mismo capítulo 1 dice: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ya algo un poquito más profundo. No es el amor solamente que pueda salir de la persona, sino el amor que pone el Espíritu de Dios en la persona para amar, sin reproche y sin exigir condición alguna a otra persona. Es lo primero que Pablo reconoce del informe que lleva, de ese informe positivo que lleva Epafras, el notable progreso en la fe. Otro aspecto que reconoce y que está en esta iglesia es el crecimiento en el amor. El versículo 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y también, como tercer lugar, le habla de algo muy importante: el buen orden y firmeza en el testimonio de los creyentes. Si hay fe y amor, por supuesto va a haber un buen testimonio.
versículo 5 del capítulo 2. Voy a tomar algunos versículos del capítulo 2 para corroborar lo que estamos diciendo del 1 y para que usted pueda entender mejor. El versículo 5 del capítulo 2 dice así: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aleluya. Tres cosas importantes. Que había progreso en la fe, que había crecimiento en el amor y por supuesto esto traía orden y firmeza en el testimonio de la iglesia. Pero bien, como les dije al principio, cuando una iglesia tiene estas características que agradan a Dios, el enemigo va a tratar de entrar en escena. Y eso fue lo que sucedió en esta iglesia. Ustedes recuerdan la iglesia primitiva, cómo iba todo lo que Dios estaba haciendo, el mover del Espíritu de Dios. El enemigo trató de tomar escena y se acuerdan el caso de Ananías y Zafira en Hechos 5, cómo ellos mintieron a la iglesia, a los líderes de la iglesia, y el Espíritu Santo dio una lección al respecto, porque es que cuando hay unidad, cuando se mueve el Espíritu de Dios, no se puede colar otra cosa, mis amados hermanos. Por eso que tristemente hoy en las iglesias el pecado está que abunda por muchas partes. Tristemente lo digo así porque es la realidad y porque falta alguien que debe estar tomando carta en el asunto. Pero esta iglesia, con estas características, había progreso en la fe, crecimiento en el amor, había orden y firmeza en el testimonio. Por supuesto, el enemigo va a tomar carta en el asunto, pero siempre va a haber alguien, siempre va a haber un águila con buena visión, volando bien alto, y este papel lo estaba haciendo el apóstol Pablo, y comienza él a escribirle y para advertirle de lo que allí estaba pasando, que yo le voy a explicar quiénes eran los que estaban o se habían introducido con ciertas enseñanzas falsas enseñanzas dentro de la iglesia de Colosa, una iglesia que Dios amaba porque habían estas cosas necesarias para la iglesia: progreso en la fe, crecimiento del amor y buen orden y firmeza en el testimonio. Ahora bien, comienzan a entrar en Colosas falsos maestros trayendo falsas enseñanzas o falsas doctrinas que afectan a la persona. Y estas enseñanzas que se introducen van a afectar y afectaban la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Pablo hace esta carta y la envía con Tíquico, como le dije al principio, capítulo 4, versículos 7 y 8. Recuerde que Epafras lleva los informes, pero Tíquico es el que lleva la carta. Capítulo 4, versículos 7 y 8. Todo lo que a mí se refiere, os lo habrá saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Bien. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 61 después de Cristo. Casi todos los escritos en tiempos de Pablo comienza, por supuesto, señalando un remitente, el que remite. Recuerde que estamos hablando de una carta y va a hablar de destinatarios también, y el objetivo, el cuerpo de la carta. ¿Qué usted quiere decir? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su proyecto? Ahora bien, primero, él se presenta como apóstol de Jesucristo. Capítulo 1, versículo 1. Y les voy a explicar por qué. El capítulo 1, versículo 1, el remitente, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Esto, cuando él dice apóstol de Jesucristo, esto nos da a entender, mis amados hermanos, su autoridad
en materia de doctrina. Es decir, no es ningún improvisado, no es ningún neófito el que está escribiendo esta carta. La está escribiendo el apóstol de Jesucristo, Pablo. Y esto obedece, por supuesto, a la voluntad de Dios. Es el propósito de Dios a través de un siervo, de un hijo, de un apóstol. Y por supuesto, él no deja de mencionar su fiel colaborador en todo tiempo, que fue Timoteo. Ahora, cuando él se anuncia aquí apóstol de Jesucristo, esto no se está refiriendo a un título o dándose él a entender que es alguien, sino no era un título que se estaba atribuyendo, sino una autoridad en materia de doctrina. Como carta está el remitente, el apóstol Pablo. Y como destinatarios, segundo lugar, hablamos de una carta, versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Remitente y destinatarios. Lo califica de fieles y santos. Y por supuesto, ahora comienza la carta, su deseo personal. Su deseo personal, el deseo de un siervo de Dios, el deseo de un apóstol de Jesucristo. Pablo, lo primero que él comienza a expresar es la gratitud a Dios en oración. Y vamos a ver por qué él presenta esta gratitud a Dios en oración. Versículo 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y damos gracias, porque la verdad es que ustedes son una iglesia, le está diciendo a los colosenses, que merece darle gloria y honra a Dios y darle gracias a Dios por ustedes, porque son un ejemplo en todo lo que he puesto anteriormente: fe, amor, orden y firmeza. Bien, vamos a ver por qué Pablo expresa gratitud a Dios en oración. Primero, por la fe auténtica, no una fe fingida de los colosenses. Una fe fundada en Cristo Jesús. Versículo 4, el capítulo 1, la primera parte del versículo 4. ¿Por qué Pablo da acción de gracias a Dios por ellos? ¿Por qué? Versículo 4, primera parte. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Motivo por el cual nosotros agradecer. Segundo, ¿por qué Pablo expresa gratitud a Dios? Por el amor fraternal que se manifestaba entre ellos, por el amor que había entre los creyentes allí en Colosas. Segunda parte del capítulo 4. Recuerde que la primera parte es por la fe, esa fe bien fundamentada en Cristo. Y la segunda es por el amor que había entre ellos. Versículo 4, la segunda parte. Y del amor que tenéis a todos los santos. Primero le da gracias a Dios por la fe que ellos tienen fundada en Cristo. Y segundo, por el amor que tienen entre ellos. Y por supuesto, estas dos cosas son el resultado de una auténtica fe, no de una fe superficial, de una fe fundada en Cristo Jesús. También, por supuesto, Pablo sigue en esta carta reconociendo cosas y reconoce la esperanza, porque quiero decirte, la esperanza va a acompañar a la fe y al amor. Mucha gente dice, no, lo último que se pierde es la esperanza. Sí, pero si tú tienes fe y el fruto de la fe, ese amor, por supuesto tú vas a vivir. Usted va a vivir esperanzado. Versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Si usted tiene fe
y hay amor entre ustedes. Estoy hablando en colectivo. La iglesia, por supuesto, vamos a estar esperanzados. Estas tres cosas, fe, amor y esperanza, son virtudes, son el resultado de aquellos que han creído al verdadero evangelio. Segunda parte del versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Pablo comienza tratando de llegar a ellos y hacerle entender, y más adelante lo vamos a ver en el capítulo 2, para que ellos vayan entendiendo, porque ya se han metido estas falsas enseñanzas, estas herejías, estas falsas doctrinas, este sincretismo que es una liga de verdad con mentira, porque traía algo de filosofía, y les voy a explicar quiénes eran los falsos maestros que se habían metido ahí en la iglesia en Colosas. Entonces, estas tres cosas son virtudes, son el resultado de aquellos que han creído un verdadero evangelio. Y lo dice la última parte del versículo 5, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera, no cualquier palabra, no cualquier cuento, no cualquier fábula, no cualquier filosofía, de la palabra verdadera del evangelio. Fe, esperanza y amor. Recuerdo un coro que cantábamos mucho nosotros: viva la fe, viva la esperanza, viva el amor, que viva Cristo, que viva el Rey. Entonces, Colosenses es una carta muy doctrinal y nos da a entender dos cosas muy importantes. Una carta muy doctrinal que nos da a entender dos cosas muy importantes. Jesús es sobre todo. Que no le quepa duda a nadie. Jesús es sobre todo. Versículo 15 del capítulo 1. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús es sobre todo. Y otra cosa muy importante en cuanto a esta carta, como le estoy expresando, que es muy doctrinal, generalmente defiende la doctrina de la obra, de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el sobre todo, versículo 15, y Jesús es todo. Jesús es todo. Dígalo en su corazón, dígalo en su mente. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Versículo 10 del capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Le está diciendo: a ustedes no les hace falta escuchar otra cosa, a ustedes no les hace falta aceptar otra cosa, a ustedes no les hace falta ritos de ningún tipo, a ustedes no les hace falta hacer sacrificios de ningún tipo, a ustedes no les hace falta buscar luz por ninguna otra parte, porque ustedes y nosotros estamos completos en Él. Gloria al Señor. Entonces hay dos cosas muy importantes de esta doctrina que está defendiendo el apóstol Pablo con la carta a los Colosenses. Jesús es sobre todas las cosas y Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es que allí en Filipenses dice el apóstol Pablo: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que nosotros necesitamos. Lo resumimos así, mis amados hermanos. En la experiencia como cristianos, Jesús es todo lo que puede existir y todo lo que nosotros necesitamos lo encontramos en Él. Todo, mis amados hermanos, no hace falta buscar otro medio, no hace falta buscar otras cosas. Jesús es todo lo que nosotros necesitamos. Ahora bien, el objetivo de esta carta, ¿cuál es? Hablamos del remitente, de los destinatarios, del reconocimiento de las virtudes, de las cosas que había en la iglesia de Colosas.
Ya hemos hablado de esto y el apóstol Pablo ahora comienza a defender esta doctrina. El objetivo de la carta es contrarrestar o corregir las falsas enseñanzas acerca de Cristo. Y vamos a ver dos cosas importantes que el apóstol Pablo está enfatizando. Primeramente, ¿qué creer? Y segundo, ¿cómo vivir? Si crees al verdadero Dios, si crees a la sana doctrina, a la palabra de Dios, por supuesto va a tener una buena manera de vivir. Va a haber un cambio. Aquí vamos a ver, Él nos muda, Él nos cambia de lugar en términos espirituales. Ahora bien, Pablo, Timoteo, Pablo, sus colaboradores interceden por los creyentes en Colosas para que estos sean llenos del conocimiento de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, no un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento correcto y profundo acerca de Dios. Recuerde que siempre he dicho y siempre lo voy a insistir, no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Y recuerde lo que dice Juan 17:3. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no de ti, a ti, al único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, Pablo y sus colaboradores interceden por los creyentes en Colosas para que estos sean llenos del conocimiento, no un conocimiento cualquiera, sino un conocimiento correcto y profundo acerca de Dios. Versículo 10, ¿qué nos está diciendo? Capítulo 1, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hay a veces una falsa expectativa. Y muchos líderes se preocupan para que sus iglesias crezcan. Sí, pueden crecer en número. Pueden ser iglesias inmensas. Pero en el conocimiento de Dios están en pañales. Porque no se han ocupado de la enseñanza de la iglesia, que es la que va a llevar a que el creyente crezca. Porque hay iglesias que crecen, pero no engordan. Recuerden cuando Cristo iba creciendo, dice que crecía en estatura y en conocimiento. Ya nuestra estatura física no va a avanzar más por aquellos por lo menos que hemos pasado los 25 años. Pero ahora el crecimiento espiritual, recuerde que Jesús es la puerta por donde entramos. Juan 10:9, el que entrare, yo soy la puerta, que por mí entrare será salvo. Dice en Juan 14:6, yo soy el camino. Y dice Efesios 4:13, yo soy la meta. Entonces nosotros entramos. Ahora, si nos quedamos a la puerta, no vamos a crecer. Tenemos que caminar para llegar a una estatura, para crecer espiritualmente. Y es a través de Jesús como puerta, como camino y como meta. Entonces, hoy hay iglesias que crecen pero no engordan. Sus raíces son poco profundas y por eso hoy hay un hermano, viene aquí 1, 2, 3 domingos o va a la casa de Dios y al mes, a los 2 meses, al año ya usted no lo ve. Porque vino un viento de doctrina o vino cualquier cuento. Su fe no creció o el enemigo le opacó la poca fe que tenía porque faltó la enseñanza, porque faltó el conocimiento. Y nosotros somos los responsables, los líderes, los pastores, los maestros, son los responsables de discipular para que usted crezca en el conocimiento de Dios. Y entonces esto es algo muy importante. Por eso cuando usted crece, usted sabe qué creer y cómo vivir. Entonces Pablo y sus colaboradores interceden por los creyentes en Colosas para que estos sean llenos del conocimiento, pero no un conocimiento cualquiera, no un conocimiento vano, sino un conocimiento correcto y profundo acerca de Dios.
¿para qué nosotros necesitamos este tipo de conocimiento correcto y profundo acerca de Dios? ¿Para qué lo necesitamos? Para evitar doctrinas erróneas y para evitar especulaciones, para evitar cuentos, para evitar fábulas. Ahora bien, mis amados hermanos, este tipo de conocimiento no es solo un conocimiento mental. Yo puedo tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no conozco a Dios, de nada me sirve. Por eso Pablo está pidiendo que no solamente sea un conocimiento mental, sino un conocimiento experimental, que no es lo mismo el conocimiento mental que el conocimiento experimental. Ustedes recuerdan aquel evento de aquel hogar en Betania de Lázaro, Marta y María. Era un hogar que Jesús se sentía cómodo. Yo no sé si Jesús se sentirá cómodo en tu hogar. Qué bueno es cuando nos visitan y llegan a nuestra casa y muchos dicen, ay, qué paz, qué tranquilidad, que algo especial se respira en este lugar. Incluso que he escuchado de personas no cristianas que dicen, qué buena vibra hay en este lugar. Y tristemente hay cristianos que usan estas palabras supersticiosas, vibra. No, aquí la vibra del creyente es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en tu vida o en tu hogar, que se respira paz, tranquilidad, quietud, sosiego. Entonces, Jesús tenía este hogar, que eran amigos de él, Marta, María y Lázaro. Pero recuerden este evento, le estoy llamando el conocimiento mental y experimental, no me he ido del tema. Y le voy a explicar por qué. Recuerdan este evento cuando Lázaro muere y Jesús visita el hogar de Marta y María. Ya Lázaro está en una tumba. Pero me llama la atención y recordé, mientras preparaba este estudio, recordé este evento. Y quiero leerle algunos versículos de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Fíjense lo que es un conocimiento mental y un conocimiento espiritual. Pero quiero llevarles le voy a parafrasear. Recuerdo una ocasión cuando Jesús visita este hogar, antes de la muerte de Lázaro, en otra ocasión, que Marta se ocupó de los quehaceres de la casa, quizás preparándole una comida a Jesús o para que se sintiera bien, a gusto en casa, pero María fue a los pies. Y Marta le reclama a Jesús, pero maestro, no te das cuenta, yo aquí me da trabajo, y María está ahí, dice, Marta, estás afanada y demás con los quehaceres, pero María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. María guardaba muchas cosas que conocía de Jesús, conocía a Jesús, era un conocimiento experimental, no era mental como el de María, como el de Marta, perdón, y te voy a explicar por qué. Allí en Juan, capítulo 11, los versículos 20 al 27, Juan, capítulo 11, 20 al 27, te voy a leer algo para que usted vea lo que es un conocimiento mental y un conocimiento experimental. Juan 11, 20 al 27, dice así la palabra de Dios. Lázaro muere, Jesús ya a los 4 días viene a visitar el lugar. Había un propósito de Dios. Dice Juan 11, 20 al 27, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió al encuentro, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, llorando, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, ya empieza a decir, también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vuelve y le dice a Jesús, versículo 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y dice Marta, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que ha venido al mundo.
que ha venido. Yo sé que resucitará, yo sé que lo que tú le pidas al Padre, Él te lo da, y yo sé. Fíjense. Ahora bien, vamos al versículo 39. Vamos al versículo, ya después Marta le dice, oye, el maestro está aquí, María sale, aquellas personas que están a su alrededor llorando, consolándole, demás, hacía 4 días que había muerto, y estaban ellos allí tratando de consolarla. Entonces, vamos al versículo 39, dice, Jesús va a la tumba, va al sepulcro donde está Lázaro, y está en una cueva y una piedra puesta en él. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y entonces, ¿quién habla otra vez? Marta, la hermana de Lázaro, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque ya es de 4 días. Pero caramba, Marta, no acabas de decir, Señor, si hubiese estado aquí no había muerto. Yo sé que Él va a resucitar en el día posterior. Yo sé que lo que tú le pidas al Padre, Él te lo va a dar. Yo sé que tú eres el Cristo y yo sé. Entonces Jesús le dice, quiten la piedra. ¿Y quién sale? Marta. Pero Señor, y ella ya, no solamente quizás pueda resucitarlo y el mal olor, ¿quién se lo quita? Aleluya. Fíjense lo que es un conocimiento mental y un conocimiento espiritual. Y un conocimiento experimental, perdón. Así que yo sé, y al final, cuando llega la hora de realmente probar el yo sé, había duda. Marta. Y le quise traer este ejemplo porque a veces sabemos mucho, pero hemos experimentado poco. Recuerden también aquello del día de la resurrección de Cristo, cuando Pedro y Juan, las mujeres vienen y dicen, oye, no están en el sepulcro, y salen para allá corriendo, y Juan llega primero y Pedro después, y Juan se queda porque vio los lienzos movidos. Pero Pedro tuvo que entrar a tocar y a ver, a remover aquello para ver si era verdad. Pero recuerde que Juan siempre estaba muy cerca de Jesús. Y esto es algo muy importante, mis amados hermanos. Les invito para la próxima clase, esperando en el Señor de que haya sido de bendición, y vamos a seguir hablando de Colosenses y algunas de estas cosas muy importantes. Así que no solo el Señor quiere, y no solo quería Pablo de los Colosenses un conocimiento mental, sino un conocimiento experimental, que realmente usted sepa a quién ha creído, y por supuesto usted va a saber cómo vivir. El Señor nos bendiga una vez más. Es mi deseo en esta mañana, y les invito para la próxima semana volver a seguir hablando de esta carta muy importante del apóstol Pablo a los creyentes en Colosas, que es actual para nosotros también. Dios la bendiga una vez más.